Bueno, les he preparado esta charla en conjunto con Gabriel Trueba, que es sobre un tema un poco polémico, sobre todo en industria avícola, que es la aparición de cepas resistentes a antibióticos. Y bueno, para comenzar la charla voy a comenzar con un poco de historia de cómo los antibióticos han sido utilizados y la importancia que tienen en la actualidad. En 1942, la humanidad dio un gran salto tecnológico gracias a Alexander Fleming y a Howard Florey, quienes desarrollaron y descubrieron la penicilina, uno de los primeros antibióticos que resultó ser muy efectivo y bastante eficaz, sobre todo en infecciones que eran graves, en las cuales podían curarse la gente rápidamente, como es el caso de esta niña que tenía una septicemia bastante grave, que en esas épocas normalmente hubiese llegado a morir. A veces la gente con una simple meningitis, un lastimado, era ya una sentencia de muerte, no había ninguna cura conocida hasta el momento. Y como vemos aquí, la niña en tan solo 9 días de tratamiento estuvo totalmente sana. Por eso se conoció a la penicilina como un verdadero milagro para la humanidad y una esperanza. Vemos que la penicilina y en conjunto con otros antibióticos que fueron descubiertos en ese entonces pasaron a ser parte importantísima en la salud humana. Fue importante en las guerras, fue importante como cura de una gran cantidad de infecciones. Como vemos aquí, se vendían en las farmacias sin necesidad de una prescripción médica. Como vemos aquí, se anunciaba como la cura de algunas enfermedades, como aquí dice la gonorrea, en tan solo 4 horas. Entonces, hubo un aire de optimismo en el mundo científico y no era para menos, pues se pensó que todas estas infecciones invasivas iban a ser cosa del pasado. Pero realmente este júbilo no llegó a durar mucho tiempo. Vemos aquí la historia del descubrimiento de los antibióticos desde 1942. Ya. Vemos que desde 1942, cuando se descubrió la penicilina, concomitantemente las bacterias fueron desarrollando mecanismos de resistencia. Como vemos aquí, se comienza a utilizar la penicilina y las bacterias ya se comenzaron a generar estos mecanismos de resistencia. En los años 50 comienza una edad de oro, ya que se encontraron bacterias que eran resistentes a antibióticos, se comenzaron a generar nuevos antibióticos, muchos de ellos que son los que conocemos en la actualidad. Y más o menos esta época de descubrimiento de antibióticos fue hasta 1962, donde se pensó que todos estos problemas de resistencia iban a desaparecer. Pero justamente desde los años 60 hasta la actualidad se han ido descubriendo nuevos mecanismos de resistencia a antibióticos y lastimosamente hubo un lapso de tiempo desde 1962 hasta el 99, casi 40 años, en el que no se descubrieron nuevos antibióticos, no se elaboraron nuevos antibióticos. Sin embargo, las bacterias iban haciéndose cada vez más y más resistentes. Vemos que más o menos en el año 2003 fue uno de los últimos antibióticos, de las últimas familias de antibióticos que se desarrollaron y estamos entrando en una época de desencantamiento, una época en donde ya los antibióticos no son la cura para todas las enfermedades. Ya no existe un tratamiento para muchas de las bacterias que son multiresistentes a todos los antibióticos que conocemos en la actualidad. Volvemos nuevamente a las edades oscuras, a las edades preantibióticas, en las que lastimosamente no hay cura para estas infecciones. Pero lo que nos interesa es si realmente afecta el uso de antibióticos en los animales, en la salud humana. Porque como sabemos, los antibióticos han sido utilizados extensamente, no solo como tratamiento en los animales, sino también como promotores de crecimiento en los que se dan dosis subterapéuticas por lapsos prolongados de tiempo. Y en realidad es que se han publicado múltiples artículos científicos en los que se habla de estas superbacterias, superbugs, que son bacterias multiresistentes. De los más de 100 antibióticos que tenemos, son sensibles a 2, a 1 o a ningún antibiótico. Y estas cepas multiresistentes se han asociado mucho a productos de origen alimenticio.
y generalmente productos de origen animal, como por ejemplo los camarones, los peces, las aves y los cerdos, que son en los que más se utilizan los antibióticos. Y realmente esto comienza a preocupar a la humanidad y también a preocupar a la industria agropecuaria. Pero ¿por qué estamos perdiendo la batalla contra las bacterias? Existen varias causas, no solamente el uso de antibióticos en los animales. Primero, tenemos el uso masivo de antibióticos en humanos y en animales domésticos. En humanos se sabe que, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 50% de los antibióticos que se prescriben no eran necesarios de utilizarse y no eran efectivos en las enfermedades en las que se medicó. Ha sido extenso el uso, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 80% de los antibióticos que se producen son utilizados en animales domésticos. Y vemos en este mapa que los antibióticos son utilizados en todo el mundo, en países desarrollados o en países en desarrollo. También el flujo de humanos y de animales domésticos entre ciudades, países y continentes, lo cual facilita que estas bacterias que son resistentes viajen con mayor facilidad y mayor rapidez de un continente a otro, y esto se está convirtiendo en un problema global. El mejoramiento de acceso a medicinas en todo el mundo. Como sabemos, la gente puede ir a una farmacia, pedir un antibiótico sin ni siquiera necesitarlo, aplicarlo por la vía que no es la indicada, por el tiempo no indicado, y esto puede generar resistencias a antibióticos, sobre todo en países desarrollados en los que no existen muchos controles y tampoco mucha educación con respecto al tema. Por otro lado, vemos que el proceso de desarrollo de un nuevo antibiótico es un proceso bastante demorado y costoso. Más o menos toma 10 años en que se apruebe un nuevo antibiótico, en que se desarrolle y se apruebe un antibiótico. Además que cuesta muchísimo, alrededor de $100 millones. Y las ventas van a ser bajas porque el uso de un antibiótico va a ser limitado para ciertas infecciones. Entonces no es ningún incentivo para una farmacéutica producir un nuevo antibiótico sabiendo que sus ventas van a ser bajas y va a costar mucho tiempo y dinero. Y aunque hayan incentivos para generar nuevos antibióticos, realmente la evolución siempre gana. Pues como vemos, las bacterias evolucionan tan rápido que, por ejemplo, ellas generan una nueva generación cada 20 minutos y pueden generar una resistencia a antibióticos mucho más rápido. Mientras a ellas les toma solo 20 minutos, a nosotros nos toma más de 10 años generar un nuevo antibiótico. Entonces no estamos yendo en una carrera tan a la par. Como vemos en este cuadro, tras el descubrimiento de un antibiótico, viene el descubrimiento de una resistencia por parte de las bacterias. Vemos aquí desde 1943 del uso de la penicilina. En 1945 ya se encontraron cepas resistentes a este antibiótico en tan solo 2 años. Luego vino la vancomicina en 1972 y en 5 años, en 1988, ya hubieron cepas resistentes a la vancomicina. Luego el imipenem, uno de los antibióticos más poderosos que existe, desde el 85 hasta el 98, en 13 años, ya se generaron resistencias. Y la daptomicina, que fue un antibiótico que se creó para estas cepas multiresistentes, que fue el último grupo descubierto en el 2003, apenas les tomó a las bacterias 1 año en desarrollar resistencias. Entonces vemos que cada vez esta evolución se va haciendo más rápida y estamos entrando en una era posantibiótica. Y es como el juego de la ecoevolución, ¿no?, de los chitas y las gacelas, donde los chitas más rápidos son los que comen gacelas y sobreviven, mientras que las gacelas más rápidas son las que sobreviven al ataque de los chitas. Entonces, si esto lo vemos como una guerra de antibióticos, nosotros no somos los chitas, somos las gacelas. Y realmente las bacterias súper resistentes son los chitas. Y nosotros pensamos erróneamente que con nuestra tecnología y nuestras herramientas científicas podemos desarrollar nuevos antibióticos y nuevas formas de contrarrestar estas superbacterias.
Pero esto no es así. Nosotros mismos estamos presionando a que estas bacterias evolucionen mucho más rápido. Por otro lado, hay que saber que estos genes de resistencia a los antibióticos ya existían en las bacterias antes de 1942. Antes del descubrimiento de la penicilina, las bacterias ya tenían los genes de resistencia. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde salieron estos genes? Pues como sabemos, las bacterias que están en el suelo conviven con otros microorganismos y compiten por el mismo sustrato. Entonces, entre ellas, al competir, necesitan producir sustancias que inhiban el crecimiento de las demás para poder competir mejor. Entonces, producen estos antibióticos y inhiben el crecimiento de las bacterias, pero las otras bacterias también tienen que defenderse. Y como vemos aquí, las bacterias comienzan a producir sus mecanismos y han ido evolucionando a lo largo de los años para poder resistir el ataque de sus compañeros. Entonces vemos que, de hecho, muchos de los antibióticos que conocemos en la actualidad son obtenidos a partir de hongos y bacterias que se encuentran en el suelo, como por ejemplo tenemos aquí del Penicillium, del Cephalosporium, bacterias del suelo como el Streptomyces o la Nocardia, y en el caso de las sulfas y de las quinolonas, que se han obtenido a partir de productos vegetales. Entonces, no es difícil encontrar bacterias en la naturaleza que son naturalmente resistentes. El problema es que estos genes de resistencia se han vuelto demasiado comunes en todas las poblaciones bacterianas, y eso es lo que no debería estar sucediendo. Pero, ¿cómo es que se está diseminando la resistencia a los antibióticos? Aquí vemos que una bacteria le está pasando a la otra un gen para volverse una superbacteria, y es realmente estos mecanismos de cruzarse información los que le sirven a las bacterias para volverse resistentes. Y como sabemos los humanos, toda nuestra información genética, todo lo que somos, cómo nos vemos, está codificado en nuestro ADN. Y tenemos unas reglas de la genética donde nosotros nacemos con cierta información genética y morimos con la misma información genética. No es que a lo largo de nuestra vida podemos cambiarla. Pero en el caso de las bacterias, estas leyes de la genética son totalmente diferentes. Ellas son seres bastante fenomenales, tienen mecanismos increíbles de transferencia de genes. Ellas no solo se pasan información de manera vertical de una generación a la otra, sino que se pueden pasar información entre ellas, lo que se llama transferencia horizontal de genes. Entonces les voy a explicar un poco de qué se trata. Antes de ello, explicarles de cómo es el genoma de una bacteria. Bueno, una bacteria tiene un cromosoma, y en el cromosoma están todos los genes necesarios para que la bacteria se replique y para su metabolismo. Y también pueden tener plásmidos, que también son moléculas de ADN, pero que estas moléculas de ADN le dan características adicionales, características especiales a las bacterias sobre, por ejemplo, una resistencia a un antibiótico, o para que aproveche un nutriente que no podía aprovechar antes, o un gen de virulencia. Lo interesante de estos plásmidos es que pueden moverse entre bacterias, de una bacteria a otra, y ya les voy a mostrar cómo. Primero vamos a ver las formas de transferencia horizontal de genes. La primera de las que les voy a hablar, le voy a denominar la recolecta funeraria, porque realmente sucede cuando una bacteria se muere, libera todos estos pedacitos de ADN en el ambiente, y estos pedacitos de ADN pueden ser absorbidos por sus bacterias vecinas. Y las bacterias vecinas pueden adquirir las características de esta bacteria que estaba muerta. Entonces eso sería el equivalente a decir que, por ejemplo, si yo tengo los ojos marrones y quisiera tener los ojos azules, justo se muere un amigo de ojos azules y me voy a su ataúd, literalmente me como un pedazo de él y adquiero los ojos azules. Es algo así lo que hacen las bacterias. El otro mecanismo es el pase viral, que es una versión de la gripe en el caso de las bacterias, las cuales pueden tener también virus.
Estos virus ingresan en la bacteria y pueden copiar esta información, como por ejemplo copian este gen de resistencia a antibiótico, salen y luego le pasan esta información a otra bacteria, lo cual sería el equivalente a decir que mi amigo de ojos azules tenía gripe, me acerco a él, me contagio con sus virus y gracias a sus virus llego a tener los ojos azules. Pero en este caso podría ser la resistencia a la meticilina, por ejemplo. Y el último mecanismo, que es el más importante, es el sexo en las bacterias. Y de hecho las bacterias tienen sexo y son muy promiscuas. Existen bacterias que son machos y bacterias que son hembras, ¿no? La donadora crea esta especie de puente, un canal, a través del cual pasan los plásmidos, se copia la información y se pasa a la otra. Y este es un mecanismo que permite la transferencia de genes entre géneros y especies sin respetar. Por eso les digo que son bastante promiscuas. Y en la equivalencia que les estaba haciendo ya se imaginarán cómo podría adquirir los ojos azules. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en un intestino. Vamos a imaginarnos que estamos dentro de un intestino antes de que se hayan utilizado antibióticos. Vamos a ver que estas bacterias que tienen genes de resistencia a los antibióticos van a ser bastante raras. Porque no es necesario tener ese gen. Y las que son sensibles van a ser mucho más comunes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos un antibiótico? Estas bacterias que eran sensibles van a disminuir o tienden a desaparecer totalmente. Mientras que las bacterias que tenían el gen de resistencia van a volverse mucho más comunes. Y cuando estos genes de resistencia se vuelven comunes, es mucho más fácil que este gen, que está aquí en rojo, sea capturado por un plásmido. Pero ¿cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que a partir del cromosoma este gen puede pasarse a estos elementos móviles? Pues se han descubierto que existen genes saltarines que se llaman transposones. Estos genes saltarines lo que hacen es secuestrar uno de los genes, en este caso un gen de resistencia, y lo pueden mover de posición. En este caso, el gen puede saltar a un plásmido. Y en el momento en el que el gen pasa a un plásmido, es mucho más fácil que el gen se pase entre bacterias. Entonces, por ejemplo, esto puede ser en bacterias que están en un ave o en bacterias que están en un pollo. Y como les dije que las bacterias son promiscuas, estos plásmidos pueden pasarse sin importar el género, sin importar la especie bacteriana. Y vamos a ver en esta microfotografía real cómo se crea este puentecito, este canal entre bacterias distintas a través del cual se están pasando los genes, que en este caso estamos hablando de genes de resistencia. Y esto no es difícil, esto nosotros lo hemos realizado en el laboratorio y en tan solo 12 horas las bacterias se pasan esta información de resistencia a antibióticos. Y vamos a suponer que esta bacteria anaranjada, que es la que donó estos genes de resistencia, se originó en un ave, y que la bacteria verde es una bacteria de un humano. Y vamos a ver que esta bacteria anaranjada es una bacteria comensal, una bacteria que no produce ningún daño, que puede estar ahí sin hacer nada, mientras que la bacteria verde es una bacteria patógena. Estamos viendo que no necesariamente la bacteria del pollo está afectando la salud de un humano. Sin embargo, estos genes de resistencia que se originaron en un pollo están pasándose a cepas patógenas humanas. Y cuando se utiliza un tratamiento, estas bacterias prosperan, se vuelven mucho más agresivas. ¿Y qué pasa si es que hay selección con antibióticos? Entonces, este plásmido, ya no la bacteria que tenía el gen, sino que el plásmido se va a hacer popular en todas las poblaciones bacterianas. ¿Y qué pasa si utilizamos 2 antibióticos porque el primer antibiótico no sirvió? Pues puede haber la casualidad de que una persona o un animal tenga bacterias con plásmidos que tengan resistencias a diferentes antibióticos.
Y es más probable que estas bacterias con dos plásmidos diferentes comiencen a interactuar entre sí. ¿Y qué pasa cuando comienzan a interactuar entre sí? Pues se pasan los genes de la una a la otra, y como vemos aquí, con estos genes saltarines, simplemente lo que hacen es crear estas estructuras multiresistentes. Y de esta manera es en la que se crean las superbacterias. Las superbacterias resistentes a todos los antibióticos, lo cual no es difícil de encontrar en la actualidad. Este es un análisis de resistencia a antibióticos que se llama antibiograma. Aquí este disco está impregnado de antibiótico y vemos el tamaño del halo, nos dice si la bacteria es sensible o resistente. Entonces, antes veíamos mucho esto, ¿no? Halos bien grandes, las bacterias eran sensibles a todos los antibióticos. Y ahora lo que estamos comenzando a ver es esto, bacterias que son resistentes a casi todos los antibióticos, y no es algo raro, es bastante común en lo que estamos encontrando ahora. Se sabe que las muertes por estas bacterias superresistentes, a las cuales ningún antibiótico funciona, llega a 50,000 en Estados Unidos y en Europa. Y en todo el mundo se calcula que llega a las 700,000 personas. Esta cifra ya comienza a ser grande, ya comienza a alarmar, es una cifra peligrosa. Y si seguimos utilizando los antibióticos como lo estamos haciendo hasta el momento, se dice que en el 2050 esta cifra va a llegar a los 10 millones de personas. Estamos comenzando una época posantibiótica, es un número bien grande. Un estudio dice que si es que no existieran antibióticos, 1 de cada 6 personas moriría. De hecho, yo ya estuviera muerta aquí si es que no existieran antibióticos. Sobre todo, por ejemplo, las personas inmunodeprimidas, los niños prematuros, las personas que necesitan alguna intervención quirúrgica, por mínima que sea, o el hecho de tener un simple lastimado ya podría ser una sentencia de muerte si es que nos quedamos sin esta valiosa herramienta. Pero realmente, ¿qué podemos hacer? Todavía podemos combatir esta guerra con las bacterias, todavía podemos utilizar los antibióticos que tenemos de una manera racional. Necesitamos generar más investigación, sabemos cuáles son saber qué antibióticos son los que todavía se pueden utilizar, cuáles deberíamos dejar de utilizar, en qué dosis, en qué tiempo sería lo mejor. Y también dejar de utilizarlos indiscriminadamente, educar a la población. En el caso de la industria avícola, como les menciono, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con utilizar antibióticos porque son la mejor herramienta para eliminar infecciones. Pero lo que sí debería tomarse precaución es en el uso de los antibióticos como promotores del crecimiento, porque como les he mostrado, el uso prolongado y en pequeñas dosis genera que las bacterias se vuelvan resistentes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el antibiótico en las dietas de los pollos? Prácticamente no le está haciendo ningún favor a la microbiota, no está cambiando nada porque ya las bacterias son resistentes, no está haciendo mucho. Y realmente lo que debería mejorarse es el manejo, no utilizarse antibióticos como prevención, como profilácticos. Bueno, como conclusiones, debería existir una ética humanitaria frente al uso de antibióticos. Los antibióticos son drogas sociales. Es algo que si nosotros ingerimos antibióticos, no nos estamos afectando solo a nosotros, estamos afectando a toda la sociedad. Y eso es muy importante de saber, porque por ejemplo, si yo fuera diabética y me olvido de inyectarme la insulina, solo me afecto yo. Pero en el caso de los antibióticos, cuando utilizo mal, por un tiempo que no era el adecuado, utilizo mal en los animales, estoy afectando a toda la sociedad, dispersando estos genes de resistencias en las bacterias. Y somos igualmente responsables por las muertes de estas personas que no han podido ser tratadas. Por eso es lo que les digo que debería eliminarse el uso profiláctico de los antibióticos, porque no es necesario generar estas bacterias resistentes.
Debería utilizarse un manual sobre el uso correcto de antibióticos, sobre todo, por ejemplo, cuando es una infección claramente bacteriana, como la coriza, la aerosaculitis, la pasterelosis. En estos casos sí debería utilizarse antibióticos, o para prevenir infecciones secundarias respiratorias, cuando se trata de infecciones virales respiratorias. Lo que sí no se recomienda utilizar, y es algo que es bastante como un mito, es que no debería utilizarse antibióticos en infecciones intestinales, porque la primera barrera de defensa en el intestino son las bacterias que tenemos, nuestra flora bacteriana, y el momento en el que tomamos antibióticos, estamos matando a estas pobres bacterias inocentes que nos están protegiendo, y puede ser que una que otra bacteria patógena. Y realmente lo que se ha visto es que cuando existe una presión de antibióticos, las bacterias se estresan, y cuando se estresan se vuelven mucho más virulentas, mucho más patógenas, y en el intestino más invasivas, y las diarreas pueden durar mucho más tiempo. Entonces no debería utilizarse antibióticos en estas infecciones, más bien debería prevenirse su uso. Pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, reducir ante todo riesgo de infección, como mejorando la bioseguridad, mejorando el aseo, con menor densidad de animales para que posiblemente disminuyan su estrés, y también mediante el uso masivo de vacunas, lo cual nos puede ayudar a prevenir enfermedades. También repoblar de bacterias sensibles a antibióticos mediante esta innovadora técnica que se llama trasplante fecal. No sé si lo han escuchado. Es algo que ya se está realizando en Estados Unidos en humanos. Ventajosamente no es por vía oral. El trasplante fecal se ha realizado en personas que tienen este mal de la enfermedad del colon irritable por la bacteria del Clostridium difficile, que es una bacteria que tiene resistencia a muchos antibióticos. Y esto ha resultado ser exitoso en las personas, y ya se está comenzando a hacer investigación aquí en Ecuador en el trasplante fecal en cerdos para repoblar con bacterias sensibles, y parece que va a ser un éxito realmente. Y también el uso de bacteriófagos, que son estos virus que les mostré, que pueden atacar a las bacterias y matarlas de una manera específica. Y puede ser también útil, pero todavía está en investigación. Y finalmente quería terminar con esta frase para que les quede de mensaje, que salvo el genocidio, el dominio humano es desafiado únicamente por microbios patógenos. Nosotros seguimos siendo la presa, ellos el depredador. Gracias.